en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Y de este capítulo vamos a tomar del verso 7 al verso 13. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el 7, usted lee el 8 y nos unimos en el verso 13. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré su nombre la cual desciende del cielo de Dios. Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar compartiendo tu palabra y recibirla al mismo tiempo. Te pedimos que en esta hora nos edifiques, nos consueles y nos exhortes a través de ella, y quites todo pensamiento contrario a tu voluntad, toda carga, todo sentimiento contrario a tu voluntad. En esta hora lo llevamos cautivo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual, Señor Dios, en esta hora nos hemos congregado para adorarle y también recibir la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Vamos a ver, seguimos con el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar a ver la sexta iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que nosotros, si leímos con entendimiento este pasaje, nos damos cuenta que es de las que no tienen ninguna reprensión. Dios no les hace ninguna reprensión, Jesucristo más bien no les hace ninguna reprensión. Y vamos a estudiarla como hemos venido haciendo con las anteriores iglesias. Pero antes déjeme decirle algo un poquito acerca de esta iglesia. Filadelfia era una ciudad que se fundó en el año 190 antes de Cristo por un rey que se llamaba Atalo Filadelfo. Atalo Filadelfo fue el rey que fundó esta ciudad, y fue una ciudad muy próspera, fue una ciudad que floreció, y era una ciudad que dicen los historiadores que se caracterizaba porque sucedían muchos terremotos en la región donde estaba plantada. Sucedían muchos terremotos en la ciudad donde estaba plantada. Sin embargo, ninguno de estos terremotos pudo hacer estragos en la ciudad. También fue una ciudad que fue muy atacada. Fue una ciudad que fue atacada por los imperios bárbaros siglos después de Cristo. También en el tiempo de las cruzadas, los musulmanes intentaron atacar a esta ciudad, pero salían derrotados.
Y más allá, es decir, más cerca del inicio de la historia de nuestra era, es decir, más cerca de la era cristiana, las persecuciones también llegaron, las persecuciones a la iglesia cristiana llegaron, pero nunca pudieron destruir, en este caso, a la iglesia. Se mantuvo en pie. Fíjese, todas las ciudades que hemos estado viendo, Esmirna, Tiatira, Éfeso, Sardis, Pérgamo, se relaciona mucho la historia de la iglesia con la historia de la ciudad. En este caso, Jesucristo le dice a la iglesia, dice: yo te voy a librar de la hora de la prueba. Y Dios libró muchas veces a esta ciudad de situaciones catastróficas, como las que les estoy mencionando. Los libró de la persecución cristiana, los libró de las cruzadas musulmanas, los libró de los ataques de tribus bárbaras, y los historiadores, sorprendidos de todos estos hallazgos, cambiaron el nombre de la ciudad siglos después y le pusieron Al-Ashir a esta ciudad, que es un nombre que actualmente ostenta esa región. Al-Ashir, que significa ciudad de Dios, ¿sí? Al-Ashir, así es como se llama actualmente esa ciudad, ese lugar geográfico donde estaba Filadelfia. Bueno, y ahora sí vamos a entrar de lleno a ver acerca de esta iglesia. ¿Quién escribe la carta? Acuérdense que el remitente es quien escribe la carta, y eso lo podemos otra vez leer en el verso 7 del capítulo 3. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sí? Aquí Jesucristo, porque acuérdense que el autor de todas las cartas ha sido Jesucristo, y aquí Jesucristo se describe como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David, y como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué bonita es la esperanza que Dios o Jesucristo nos da. Jesucristo nos da en este último enunciado. Incluso cuando tenemos problemas que no les vemos respuesta, decimos: es que tú, Señor, las puertas que abres nadie las cierra, y las que tú cierras nadie las abre. ¿Sí? Son frases que nosotros conocemos como iglesia, que las repetimos y que nos dan mucha esperanza. Pues Jesucristo le da a la iglesia de Filadelfia esa esperanza a través de su presentación. Pero vamos a ver por qué se describe como el santo, como el verdadero. Dice aquí en el verso 7, dice: esto dice el santo, el verdadero. Usted sabe que la palabra santo significa apartado, ¿sí? Una persona que es apartada, eso es lo que significa santo. Jesucristo se describe como alguien que está completamente apartado de todo mal hábito, de toda mala circunstancia, de todo mal deseo. Él es santo. Y aquí él se lo recalca a la iglesia de Filadelfia, porque había gente dentro de esta iglesia de Filadelfia que se sentían santos, pero que no lo eran. Se sentían santos, pero no lo eran. ¿Y quiénes eran esos que se sentían santos y no lo eran? Ahí mismo lo dice quiénes eran. Era un grupo de judíos que estaban ahí enquistados dentro de la iglesia de Filadelfia, así como estaban
en la iglesia de Esmirna, que también vimos que ahí estaba un grupo de judíos y que prácticamente Jesucristo les dice lo mismo, dice que se dicen ser judíos, pero que no lo son. Así lo mismo ocurría en la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una iglesia que se trataba de mantener pura delante de Dios, delante de Jesucristo. Por eso es que Jesús no les hace ninguna reclamación, no les hace ninguna advertencia para que ellos se enderezaran su camino. Pero ahí estaba ese grupo. Fíjese, algo que hasta el momento tienen en común todas estas iglesias es que siempre había gente que trataba de entorpecer, de detener la obra del Señor. Sí, ya no vamos a hacer tanta mención porque lo hemos hecho y eso a veces nos roba un poquito de tiempo. Pero aquí estaba, vuelvo a repetirlo, un grupo de judíos. Y Jesús les dice: aquí el santo y verdadero soy yo. ¿Verdadero a través de qué? A través de su palabra. Verdadero a través de su palabra. Jesucristo se recomienda a sí mismo a través de su palabra, a través de su evangelio. Él está diciendo: ¿quieren realmente encontrar la norma para agradar a Dios? ¿Quieren realmente conocer el camino que lleva a la salvación? ¿Quieren realmente estar en la voluntad de Dios? Está la verdad, que es mi palabra. Está la verdad. Por eso él se identifica como el santo, el realmente santo, el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Y como el que tiene la verdad. Por eso dice: soy también el verdadero. Es muy importante que nosotros meditemos en esto, hermano, porque a veces las filosofías modernas y las no tan modernas son muy sutiles, nos envuelven fácilmente, nos hacen creer que el pensamiento humano es lo lógico y que es el camino del bien. Pero la misma palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero únicamente conducen a caminos de perversidad, a caminos que no son los adecuados. Entonces el Señor hace mucho hincapié acerca de esto. Por eso es que más adelante Él alaba que la iglesia permanecía fiel a su palabra. Dice: el que tiene la llave de David. ¿Qué significa la llave de David? Vamos a ver en Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Y de este capítulo vamos a leer del 20 al 25. Si alguien me puede leer, por favor, Isaías capítulo 22, del 20 al 25. Gracias, hermano Gaby. Entonces aquí nosotros vemos que se menciona casi lo mismo que nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Nos dice el verso 22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esa llave de David
Es como hoy usted, no sé si ha visto que en algunas alcaldías, en algunos municipios, simbólicamente entregan una llave a personajes notorios, a personajes influyentes, ¿sí? Y les dan simbólicamente esa llave en representación de autoridad. Y ante los demás, las personas que están viendo esta ceremonia saben que a esa persona se le ha distinguido con un honor único. Es como también lo que hacen en Inglaterra. Usted sabe que en Inglaterra existe una monarquía, y a las personas que la misma nobleza considera de alta importancia, las nombran caballeros, o sir, como les dicen allá, caballeros dentro de la nobleza. Y eso significa que tienen un alto rango de honor dentro de la monarquía y por consiguiente dentro de la ciudad o dentro de la nación en este caso. Lo mismo representaba esa llave de David. Aquí en este pasaje de Isaías se le está dando a un personaje para que él trate de enderezar muchas situaciones que estaban mal dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? También no vamos a abundar en esta historia porque no es ahorita competencia estar hablando de esto. Pero lo cierto es que cuando Jesucristo dice en Apocalipsis 3:7 que el que tiene la llave de David, significa que él tiene toda autoridad, que él tiene toda la autoridad sobre la iglesia, que él tiene toda la autoridad sobre cualquier circunstancia, que nada escapa de la voluntad divina, que nada escapa dentro de la majestad de Dios. Sí, eso es lo que él te está tratando de decir. Y que mucha gente puede querer abrir puertas, pero él, como portador de esa llave de autoridad, él es al único que le compete. A él es al único que le compete abrir puertas. Nosotros empleamos esta expresión para decir: Dios mío, ábreme puerta, porque te estoy pasando por una circunstancia adversa, estoy pasando por situaciones difíciles, Señor, y no veo. Y pedimos y clamamos. No está mal hacer referencia a esto, pero lo que Jesucristo dice está dentro de un contexto en el cual Él quería que la iglesia, que se estaba manteniendo santa, que se estaba manteniendo pura, predicara la palabra. Él les iba a abrir puerta. Como dijo Pablo en uno de sus viajes misioneros, Él es el que abre puerta. Él es el que va a abrir puertas. En algunas ocasiones el apóstol Pablo quiso ir a predicar a diferentes lugares, pero dice la palabra que el Espíritu Santo no se lo permitió, no se lo permitía. Y es por la autoridad conferida por parte de Jesucristo. Entonces, por eso cuando aquí está diciendo el que tiene la llave de David, también hace referencia al reino futuro que Jesucristo va a implantar aquí en la tierra, el reino mesiánico. Después de que haya pasado un periodo de gran tribulación, del que aquí también se menciona, de 7 años, Jesucristo va a venir a implantar un reino de justicia, un reino de paz, un reino de esperanza. Y por eso también Él hace referencia a esta llave de David, porque Él va a tener toda autoridad, porque Él es descendiente de David. Usted lo sabe, ¿sí? Él es descendiente de David en la línea humana. Él así fue dispuesto. Entonces, por eso es que a Él se le dice que es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ver las características con las cuales Jesucristo exaltaba
a la iglesia de Filadelfia. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 8 y 9. Vamos a leerlo una vez más. Dice: yo conozco tus obras. Lo primero que dice es tus obras. Como en todas las iglesias, vuelve a referirse a las obras. Yo conozco tus obras. Pero aquí el contexto de las obras era un contexto bueno. Es decir, la iglesia de Filadelfia hacía buenas obras, no como la de Sardis, que Jesús le dice: yo conozco tus obras y tus obras no son perfectas. Así le dice a Sardis. Dice: tus obras no son perfectas. Pero a Filadelfia le dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por eso es que yo le estoy diciendo aquí, la puerta que Dios le estaba abriendo a Filadelfia no era una puerta para que ellos pudieran salir de sus problemas personales, no era para que ellos pudieran salir de sus situaciones particulares. La puerta que les está abriendo Jesucristo es una puerta para que pudieran seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Qué bonito es cuando Jesucristo abre esa puerta para que sea predicado el evangelio. Yo estoy seguro que en más de una ocasión Jesucristo nos ha abierto puertas como iglesia para predicar la palabra en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos. ¿Y qué hemos hecho nosotros, hermano? Muchas veces esa puerta simplemente la evadimos y nos hacemos a un lado. La evadimos y nos hacemos a un lado. Me ha tocado ver personas que dicen que se encuentran a un conocido de hace mucho tiempo y que llega a la iglesia donde esas personas se congregan, donde esos hermanos se congregan. Y esas personas que llegaron apenas a la iglesia les dicen: pues yo no sabía que eras cristiano. Y esos hermanos ya tienen más de 20, 30, 40 años dentro de la iglesia. Y esa persona nueva, que es su vecino, que fue un compañero de hace mucho tiempo de la escuela, fue un compañero de hace mucho tiempo de su trabajo, ni siquiera sabía que era cristiano. Y todavía, lejos de darle una bienvenida y decir: pues discúlpame, simplemente dan la vuelta y se van avergonzados. Qué tristes situaciones, hermano. O casos en los cuales tenemos años de tener vecinos inconversos y de momento sabemos que ya son cristianos. Y dentro de nosotros hay un redargüimiento que nos dice: ¿por qué tú nunca le hablaste de la palabra de Dios? ¿Por qué nunca le hablaste? Pero nuestros prejuicios, ¿verdad? Nuestros prejuicios a veces nos hacen decir: es que si le hablo no se va a convertir. Es que si le hablo, ay no, lleva una vida muy fea, yo creo que no se va a convertir. Y dejamos que nuestros prejuicios gobiernen nuestras decisiones, cuando Jesucristo lo que quiere es abrir puertas, como lo hizo a la iglesia de Filadelfia, donde nosotros vayamos sin prejuicios. A veces quizás ni siquiera en lo que pensamos que piensa esa persona, sino lo que nosotros mismos nos limitamos. Decimos: ay, es que ¿cómo le voy a hablar si tengo muy poco de convertida? Si tengo muy poco de convertido, ¿qué le voy a decir? No he ido a un instituto, no me han enseñado a evangelizar, no me he recibido un discipulado. Y nosotros mismos nos limitamos. Jesucristo les dijo a sus discípulos:
Cuando estén ante principados, ante magistrados, cuando estén delante de gente importante, no se preocupen de lo que van a decir, porque yo les voy a decir, a través del Espíritu Santo a decir qué es lo que tienen ustedes que hablar. Pero a veces nosotros creemos que esos son fantasías, que son cuentos de hadas y que no sucede. Debemos empezar a creer en la obra del Espíritu Santo, hermano. A creer en la obra del Espíritu Santo. Dice su palabra que Él es el que da la convicción de pecado, de juicio. Él es el que hace la conversión en las personas. Él hizo que tú te convirtieras. No es que tú hubieras sido muy bueno y que al escuchar el mensaje del Evangelio caíste de rodillas. No fuiste tú, porque de nosotros mismos no podemos acercarnos a Jesucristo, no podemos acercarnos a Dios, pero el Espíritu Santo es el que obra, el que usa a las personas, a la persona más, quizás que tú veas más insignificante, a esa es a la que el Espíritu Santo usa muchas veces. Pero esa persona insignificante es aquella que se deja guiar por el Espíritu Santo. Los que son nacidos realmente del Espíritu Santo son aquellos que son llevados por Él. Jesús le decía a Nicodemo: tú has visto el viento, dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu Santo. Déjate guiar. Cuando tú digas, es que yo no voy a poder porque es que yo estudié nada más la primaria y él estudió, tiene una licenciatura, tiene una maestría, tiene un doctorado. Acuérdate lo que pasó con David y Goliat. Acuérdate. Y ese mismo Dios de David es el mismo que está con nosotros. Es el mismo que está con nosotros. No temas hablar. Entonces Él le dice a la iglesia, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Al parecer Filadelfia tenía ganas de hablar de Jesucristo, tenía ganas de predicar la palabra, tenía ganas de confesar quién era Jesucristo, y por eso Jesús le dice, yo he abierto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Qué significa esto que tenía poca fuerza? No es que fueran poquitos miembros, hermano. No es que hubiera poquitos miembros. Al decir Jesucristo, tienes poca fuerza, significa que la iglesia no estaba buscando puestos políticos, no estaba buscando sobresalir en lo económico. Era una iglesia muy probablemente que en su mayoría eran miembros pobres dentro de la iglesia. A eso se está refiriendo. No tenían una influencia dentro de la sociedad. Sin embargo, Jesucristo les está diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, lo que le está diciendo Jesucristo es, tú no necesitas estar en altos puestos políticos, tú no necesitas ser un gran empresario, tú no necesitas destacar en las páginas sociales de los periódicos, tú no necesitas codearte con la primera dama de la ciudad, tú no necesitas tener grandes amistades, mucha influencia. Lo que necesitas es mi presencia en tu vida. Es lo que le está diciendo Jesucristo a la iglesia. Eso es lo que muchas veces usted y yo necesitamos. Hay personas, cristianos, que ahorita con lo de las elecciones andan buscando ahí figurar con los candidatos. A ver, yo voy a apoyar a este candidato porque quiero mi pantalla, quiero mi despensa, quiero estar ahí dentro de los regidores, quiero ser alguien que cuando den el grito de independencia hay estar al lado del alcalde, que me vean. Usted va a decir, ahí este hermano está desvariando, está medio loco, pero no es así, hermano. Hay muchos cristianos
que les gusta andar enredados en estas cuestiones, por figurar, les gusta hacerse notar, les gusta la fama efímera que da la humanidad, porque al cabo del tiempo de su candidato o del que vaya a ser presidente, se acaba su tiempo y ahí va afuera, muchas de las veces. Pero es triste que haya personas que así dentro de la iglesia se encuentran. No buscan la presencia de Dios para destacar. No buscan la presencia del Espíritu Santo avivado en sus vidas para sobresalir. Porque déjame decirte algo, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando estamos siempre buscando que nuestra copa esté rebosando, la gloria del Señor va a habitar en nuestra vida. Tú no vas a necesitar del aplauso de la gente de allá afuera, porque el Señor dice que Él va a exaltarte sobre todas las cosas si tú eres fiel. Así lo dice su palabra. Aquí le está diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia dice que guardaba la palabra del Señor por sobre todas las cosas, guardaba la palabra del Señor y no se avergonzaba del nombre de Jesucristo, no se avergonzaba del nombre de Jesucristo. Es triste ver que actualmente personajes famosos dentro de la esfera espiritual los llaman a entrevistas, medios seculares, los llaman a entrevistas, medios seculares, y les preguntan acerca del Evangelio de Jesucristo, y su respuesta es una respuesta realmente que da vergüenza, una respuesta que tú dices, esa persona se está avergonzando. Cuando les preguntan qué piensan que diría Jesucristo acerca del movimiento lésbico, gay, transexual, y no saben dar una respuesta concreta, o les preguntan qué piensan que diría Jesucristo acerca del aborto. Usted, pastor, piensa que solamente la verdad está en su religión cristiana. Y es muy vergonzoso que ese pastor, ante una audiencia de millones de personas, evada la pregunta y diga, yo pienso que Dios está en todas partes. Esa no es la respuesta que se espera de una persona que tiene fijas sus raíces, sus convicciones en una fe en Jesucristo. Esa no es la respuesta que se espera. Pero son personas que, porque están muy encumbradas, tienen miedo de caer, tienen miedo a que su popularidad se vaya hacia abajo. A los de Filadelfia no les importaba eso. Ellos, la palabra de Dios, Jesucristo los alaba diciéndoles, porque ustedes han guardado mi palabra, se han mantenido fieles a mi palabra, no han adulterado mi palabra, aunque vengan situaciones, corrientes de doctrinas, corrientes de pensamientos, aunque vengan filosofías aparentemente lógicas, ustedes nunca han retrocedido en la fe cristiana, ni han negado mi nombre. Es algo que Jesucristo alaba en las iglesias, hermano. Una iglesia fiel, una iglesia que no porque aquella iglesia ya metió cosas innovadoras, metió cosas modernas y le está yendo aparentemente muy bien, pero esta permanece firme en los principios. Y aunque quizás no gane mucha gente, pero es fiel y Dios lo ve y lo recompensa, hermano. Lo ve y lo recompensa. Realmente estos mensajes son fuertes a la iglesia.
son fuertes para todas las iglesias. Dice en el verso 9, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esos judíos, ¿qué era lo que querían hacer con las iglesias? ¿Qué era lo que querían hacer los judíos? Querían que las iglesias observaran las tradiciones de la religión judía, que celebraran sus fiestas, que celebraran sus días especiales, que hicieran los rituales como ellos los hacían, que observaran la circuncisión. Sin embargo, nosotros sabemos que muchos de estos que querían imponer las tradiciones judías, en realidad ellos no las seguían. Jesucristo luchó mucho con estas personas. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, todo el capítulo es una palabra fuertísima contra los líderes judíos del tiempo de Jesucristo. Él dice, Jesucristo en el verso 1 de Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¿Sí? Esa es una de las características primordiales de la gente con un espíritu farisaico o judaizante, que muchas veces quieren imponer cargas que ni ellos mismos pueden llevar, que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Sí? Hoy en las iglesias quizás no haya grupos judaizantes dentro de las iglesias cristianas. Hay iglesias judaizantes, pero quizás no se mezclen tan comúnmente como en aquellos tiempos. Pero sí hay grupos legalistas, sí hay hermanos legalistas dentro de las iglesias. Hermanos que si a ellos los enseñaron de una forma y que esa forma en que los enseñaron no tiene un sustento bíblico, pero a fuerza quieren que la gente obedezca a esas costumbres o normas que se implantaron en la iglesia de siglos. Y porque ya son costumbres de hombres, quieren que se sigan ejecutando, que se sigan haciendo. Por ejemplo, ahí van los ejemplos. O sea, le voy a dar un ejemplo que no es ni de las faldas, no es ni del velo, no es ni de pantalones, no es nada de eso. ¿Usted cómo cree que celebraban los cultos en la era apostólica? Para empezar, no podían ir al templo porque la iglesia era perseguida. Durante los primeros años de cristianismo sí se introducían incluso en las sinagogas, pero después de la persecución de Jerusalén, la iglesia tuvo que correr, expandirse, y no tenían un lugar específico. Pero bueno, en las reuniones las hacían de pie, los cultos se hacían de pie. ¿Sí? Esto de las banquitas y de que te sientas cómodo o que nos sintamos cómodo ya fue después del 315, ya que la iglesia
cristiana, o más bien dicho, la fe cristiana, se hizo la oficial dentro del Imperio Romano, ¿sí? Entonces ya se empezaron a hacer catedrales grandes, se empezaron a construir grandes templos, se empezaron a adornar, se empezaron a poner sillitas, o bancas más bien dicho, ¿sí? Y la gente muy cómoda. Y durante todos los siglos siguientes así fue, ¿sí? Las iglesias llenas de bancas. Pero ahora encontramos hermanos que piensan que si no hay bancas en la iglesia y que si se ponen sillas, es pecado. Es pecado. ¿Cómo la ven? Pues si queremos realmente regresar al ejemplo de la iglesia primitiva, pues mejor quitamos las bancas también. ¿Cómo la ven, hermano? Y todos paraditos. ¿Por qué nada más yo voy a estar parado? ¿No? O también si yo me viniera aquí y me trajera una sillita y me sentara y estuviera igual que ustedes, yo estoy seguro que muchos me criticarían y dirían: ay, ¿cómo se le ocurre estar enseñando sentado? Jesús enseñaba en algunas ocasiones sentado. Pero como ya tenemos un estigma que lo traemos de siglos atrás, creemos que eso es lo santo, que eso es lo puro, que así debe de ser. Pero en la Biblia no se dice que sea así. Por eso les dije, agarré un ejemplo muy así, para que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Pero así como el ejemplo que les estoy diciendo de las bancas, o de que yo me siente un día y les enseñe sentado, lo mismo. O también un día se me ocurrió empezar con la enseñanza y al final la alabanza, y hubo hermanos hasta que se salieron. Se indignaron porque dijeron: es que ese no es el orden del culto. Y si yo les dijera que en la iglesia primitiva era así, de esa forma, se daba primero la enseñanza y luego se daba la alabanza, ¿cómo nos queda el ojo? ¿Sí? Pero así no sucede. Tomamos las tradiciones como si fueran la palabra de Dios, y son simplemente costumbres dentro de la iglesia cristiana, buenas. Yo no digo que sean malas, son buenas. Es bueno que usted esté sentadito, ¿sí? Pero no está instituido que así debe de ser por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces siempre debemos de quitar los prejuicios, el legalismo que muchas veces en mayor o en menor medida nosotros tenemos aún como cristianos. Pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para ver cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, entonces aquí estaba este grupo de judíos, pero Jesucristo les dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, Jesucristo iba a avergonzar a esos judíos, no porque tuviera algo en contra de los judíos, sino porque ellos se sentían hijos de Abraham, se sentían que en realidad eran una alabanza para Dios, pero no lo eran, como los que vivían en el tiempo de Jesús. Por eso es que Jesucristo dice: yo los voy a avergonzar y se van a dar cuenta en realidad de qué lado estoy. Dice: yo haré que se postren. Iglesia de Filadelfia, yo haré que esos judíos falsos, legalistas, se postren delante de ti. Por eso yo les digo, Jesucristo exaltó a esta iglesia demasiado, le exaltó porque era una iglesia fiel a su palabra. Lo que le dice a la iglesia de advertencia, dice: yo vengo pronto. Es algo que nosotros también debemos de tomar en cuenta. No es la primera vez que se menciona en Apocalipsis. De hecho, en Apocalipsis hay más de 5 citas en las cuales Jesucristo nos habla de esa premura de que Él viene pronto.
Y no nada más en Apocalipsis, se encuentra desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el último libro de la Biblia. De hecho, a esta frase, a estos pasajes, a este concepto, se le conoce como la doctrina de la inminencia. ¿Inminencia de qué? De la venida de Jesucristo. Y esta doctrina lo que busca o pretende es motivar al cristiano a no dormirse, a no estar con una actitud indiferente, somnolienta, sino que siempre tiene que estar buscando y buscando la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice: yo vengo pronto, dice en el verso 11, he aquí yo vengo pronto, y por tanto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Aunque era una iglesia fiel, que estaba trabajando, al parecer era una iglesia que era muy evangelista. Pero le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A cuál corona se refiere? Y quiero hacer aquí un espacio, porque tal parece que el sentido de la expresión es de que tú ya tienes una corona ganada, o Dios tiene una corona apartada para ti. Pero puede venir alguien. Yo no sé si usted ha visto esas competencias en las Olimpiadas, en las cuales va y corre carreras de velocidad, 100 metros planos, que es creo que la reina de las carreras de velocidad, la de los 100 metros planos. Y va, corre, y ya llegando cerca de la meta, el que va adelante se confía y aligera el paso, y de momento llega, le sale uno por el costado y le gana la carrera. No me acuerdo en qué juego sucedió eso, ni quiénes eran los participantes de esa carrera, pero sucedió, hermano. Quizás usted lo haya visto, o también usted ha visto torneos. Aquí la mayoría son amantes del fútbol, y a lo mejor tú has visto que va un equipo 3-0 ganando, y ya casi están cantando su victoria, pero de momento en los últimos 15 minutos se remonta el marcador y terminan 4-3. 4-3. Y el equipo que se sentía confiado es derrotado. Creían que ya tenían la copa en sus manos, pero a la hora de la hora, en los últimos 15 minutos, se decide que ellos no son los ganadores. Yo sí me imagino esto. Miren, hay personas que dicen: no se está refiriendo a la salvación. Y puede ser que sí. Puede ser que sí. Hay un pasaje que está en 1 de Tesalonicenses 2:19. 1 de Tesalonicenses 2:19. Si alguien lo quiere leer, por favor. Ay, hermanos, yo... bueno, hermana Lili, léalo, por favor. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que nuestro bien no lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Gracias, hermana Lili. Aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo Pablo está diciendo que su corona. ¿Quiénes son su corona, hermano? ¿Quiénes son su corona de Pablo? ¿Quiénes? Los convertidos. Esas son su corona. Sí. Entonces ahí nosotros vemos cómo Pablo está diciendo que su corona son ellos. Ahora, algunos teólogos dicen que esa es a la corona que se está refiriendo Jesucristo en este verso, y que
prácticamente no es que les van a quitar la corona de vida, sino que la corona que representa la salvación de esas personas. Es decir, lo que les van a quitar no es la corona propiamente, sino las recompensas por esas personas que fueron salvas, ¿sí? Las recompensas. Y puede ser que sí, pero como yo les estoy diciendo desde un principio, aquí no habla de qué corona se está refiriendo. No habla de a cuál corona. Y nosotros sabemos que hay una corona de vida, ¿sí? Hay una corona de vida. ¿Y qué es la que va a dar Jesucristo a todos aquellos que fueron fieles y que aman su venida? Y esa corona de vida, pues es la vida que Dios va a dar, eterna. Entonces, quise hacer hincapié en esto, porque vuelvo a repetir, yo tampoco voy a afirmar que se refiere a la corona de vida. Pero lo cierto es que también hay gente que afirma que no se refiere a la corona de vida. Y ellos sí afirman que no se refiere a la corona de vida. Entonces, cuando nosotros escuchemos esos mensajes que tratan de defender a capa y espada el hecho de que la salvación no se pierde, tengamos prudencia al escucharlos, hermano, porque traen mucha transgiversación de la palabra, esas doctrinas, esa doctrina, ¿sí? Tengamos cuidado al escuchar. Vamos con las recompensas. Las recompensas están en Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego en el verso 12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, nuevamente aquí nos encontramos con otra doctrina. Una doctrina que por cierto es nueva, ¿sí? Hace 2 siglos la iglesia no creía en el rapto, déjenme decir. Como también hace 2 siglos no existía la iglesia denominada pentecostal, ¿sí? Somos nuevos. En el devenir de toda la historia de la iglesia cristiana somos nuevos, ¿sí? Por decir algo, somos nuevos. Y sin embargo, este pasaje, el verso 10, es la cita estandarte que nos hace pensar que hay un rapto antes de los 7 años de grande tribulación. Esos 7 años de grande tribulación son juicios directos de parte de Dios. Son juicios directos de parte de Dios, hermano, que Dios estableció para la humanidad antes de que Él implantara su reino mesiánico. Esos 7 años cierran lo que quizás usted también ya ha escuchado hablar. De hecho, yo sé que el ciclo pasado se estuvieron hablando de estos temas en la escuela dominical. Y por cierto, mi hermano Gabriel dio esa enseñanza de las 70 semanas de Daniel, y muy bien explicado. Pero, y bueno, es un tema muy largo que ahorita no lo vamos a tomar, pero es necesario que se cumpla esas semanas 70, que son esos 7 años, para que Jesucristo venga a implantar su reino. Pero como son juicios de parte de Dios, Dios va a sacar a su iglesia. Por eso Dios va a sacar su iglesia de esa esfera catastrófica que se viene sobre la tierra. Por eso es que Jesucristo le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Aquí ya vemos que no se está dirigiendo únicamente a la región de Filadelfia o de Asia Menor, se está refiriendo a todo el mundo, algo que va a venir sobre todo el mundo. Y Jesucristo le dice a la iglesia, yo te guardaré. Algunos piensan que al decir Jesucristo te guardaré significa que simplemente lo va a preservar en medio de esos 7 años de gran tribulación, que solamente lo va a preservar como la gallina sus pollitos, ¿verdad? Que solamente va a cuidarlos, pero que la iglesia tiene que pasar por esos 7 años a fuerza, ¿sí? Sin embargo, al estudiar profundamente el griego, y no le voy a hablar ahorita de mucho griego, pero la realidad de las palabras griegas no se refiere a que únicamente lo va a guardar en medio de esa situación catastrófica, sino que lo va a sacar de este mundo para preservar. Lo va a sacar de este mundo para preservar a la iglesia. Y esa es nuestra esperanza, hermano, que Jesucristo venga por su iglesia, que venga por la iglesia que Él ha comprado, que Él ha redimido, para no tener que estar pasando por estos juicios que son de parte de Dios. Si bien es cierto que la iglesia sufre, ha sufrido desde todas las épocas, ha sufrido persecuciones y las va a seguir sufriendo, pero esas situaciones no son juicios de parte de Dios. Y cuando el Señor, nuestro Dios, manda juicios, Él preserva a su remanente fiel. Usted sabe que el diluvio fue un juicio de parte de Dios sobre la humanidad. Dice, esta humanidad está de continuo haciendo el mal, de continuo están queriendo hacer lo malo, no buscan a Dios. Y Él dice, no contenderá para siempre mi espíritu con la carne. No va a estar contendiendo siempre. Y por eso Él estableció un diluvio. Pero dice la palabra que Él preservó a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas, las esposas de sus hijos. Los guardó y dice que el arca permanecía a flote sobre las aguas del diluvio. Otro ejemplo es cuando Dios, enojado contra estos pueblos de Sodoma y Gomorra, dijo, los voy a destruir. Y Abraham se pone a interceder y a interceder y a interceder. Y no encontró 10 justos Dios para que fuera librada la ciudad de la ira de Dios. No encontró 10 justos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios manda mensajeros, ángeles, para que rescataran a Lot y a su familia. Y de esta forma fueron preservados Lot y su familia, aunque ya sabemos qué pasó después con la mujer de Lot, pero fueron preservados y fueron librados de la ira de Dios. Entonces nosotros podemos ver que hay ejemplos en la Biblia en los cuales Dios preserva a su remanente fiel. Dios preserva. Hay estas doctrinas que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que a mitad de la gran tribulación Jesucristo va a venir por la iglesia. Pero nosotros creemos que desde que va a empezar ese evento de juicios contra la humanidad, Dios va a librar a su iglesia. Porque aquí lo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son los que moran sobre la tierra, hermano? ¿Quiénes son los que se van a quedar en la tierra? Todos aquellos que pusieron sus esperanzas en las cosas terrenales,
en las cosas materiales, aquellos que buscaron la paz no en Jesucristo, sino a través de sus propios medios. Esos son los que se van a quedar aquí en la tierra. ¿Sí? Vea usted que aquí no habla de incrédulos o creyentes. Aquí está hablando, dice que esta prueba es para los que moran sobre la tierra. Y esa expresión era usada para la gente que tenía puestos sus ojos en las cosas materiales. Por eso Jesús le dijo a los que le seguían: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo. ¿En qué tienes tu esperanza? Esa es la pregunta que hoy Dios nos quiere hacer a todos. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿En realidad quieres ir a pasar una eternidad en los cielos, en las moradas celestiales con Jesucristo? ¿O quieres seguir aquí gozando de tus propiedades, de tus bienes, de tus amistades, de tu popularidad, de las cosas que sabemos que son perecederas, que se van a destruir? ¿En qué tienes tus esperanzas, hermano? Si no tienes esperanzas en Jesucristo, hoy el Señor nos está invitando a que no seamos como estos moradores de la tierra, sobre la tierra. Se van a quedar aquí. No importa que tú digas: es que yo me bauticé hace 20 años, es que yo nada. Aquí no importa eso, porque Dios escudriña la mente, Dios escudriña el corazón, y Él sabe qué es lo que hay dentro de ti. Por eso Él le dijo a aquel joven, bueno, no joven, porque la Biblia no dice que fuera joven, aquel hombre rico que le fue a preguntar y le dijo: maestro, he cumplido con todas las cosas, he cumplido con todo, Señor Dios, he guardado los mandamientos. ¿Y qué le dijo Jesucristo a ese personaje? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y lo hizo? ¿Lo hizo este personaje? No. Dice la palabra que se fue. Se fue. No quiso despojarse de sus bienes. Puede haber entre nosotros gente muy moralista, muy buena, que a lo mejor hasta te han dicho: te vas a ir al cielo con todo y zapatos porque eres bien bueno. Pero ¿sabes qué? A Dios no lo podemos impresionar con eso, hermano. A Dios no lo vamos a impresionar con que la gente te diga que eres muy bueno. ¿Sí? Él quiere que tú también pongas tu mirada en las cosas celestiales, que anheles estar con Jesucristo, porque muchas de las recompensas que Dios le promete a estas iglesias son recompensas espirituales. Él no le promete recompensas materiales, Él le promete recompensas espirituales. Por ejemplo, una de esas promesas que le da a esta iglesia es que dice: lo haré columna en el templo de mi Dios. Y muchos de ustedes van a decir: ¿y para qué yo quiero ser una columna? O sea, qué feo. ¿Qué tipo de recompensa? Pero mira, la columna sugiere una estabilidad y permanencia. Sugiere estabilidad y permanencia. Sin columnas o sin castillos, un edificio está expuesto a caerse. Si yo te dijera: ¿sabes qué? El templo no tiene buenos cimientos, no tiene buenos castillos. ¿Usted entraría a una construcción que sabe que no está bien edificada? No, no entraríamos. O quizás entraríamos, pero si nos dijeran: ¿sabes qué? Esa va a ser tu casa, dirías: ay, no, yo mejor la vendo y no me quedo ahí a vivir. Porque sabemos que no tiene buena estructura. Aquí Jesucristo le está diciendo a los que venzan, dice: yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Algo importante, hermano, algo importante. A lo mejor tú aquí has pasado desapercibido.
Tu esposo no te valora, tu esposa no te valora, tus hijos no te valoran, tus padres no te valoraron, tu jefe no te valora, tus maestros no te valoran, tus compañeros no te valoran. Pero si tú eres fiel a Jesucristo, Él te va a hacer columna, dice aquí la palabra del Señor, algo importante dentro de su presencia. Algo importante dentro de su presencia. No, pero es que nosotros como humanos andamos mendigando quien nos quiera. Andamos mendigando quien nos quiera. Si Jesucristo está diciéndote, si tú eres fiel a mi palabra, si tú no te avergüenzas de mí, si tú permaneces firme en tu fe, dice, yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios y nunca vas a salir de ella. Te han corrido tus padres, te han corrido tu esposo, te han corrido tu esposa, te han corrido del trabajo, te han corrido de la escuela, pero conmigo no te vas a salir, vas a permanecer aquí conmigo siempre en mi presencia. Porque eso es lo que representa el templo de Dios, la presencia misma de Él. Y mira que eso es lo que Dios quiere que en esta hora tú entiendas, que esa columna significa estabilidad y permanencia. Tú puedes quitar un candelabro, tú puedes quitar una banca, tú puedes quitar un ventilador, puedes llevarte un micrófono, puedes llevarte la despensa, pero los pilares, ¿quién se los lleva, hermano? ¿Quién se los lleva? Por eso es que Jesucristo te está diciendo en esta hora, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca va a salir de ahí. Nunca vas a salir de la presencia del Señor. Hermano, la presencia del Señor es hermosa. Es preciosa, hermano. Hoy de momento Él nos visita con su presencia. Pero cuando estemos ahí va a ser de continuo, de continuo, de continuo. Así como tú te gozabas en los antros, te gozabas en las discotecas bailando 3 horas, 4 horas y estabas ahí hasta el amanecer, bebiendo, tomando, fumando, haciendo disparate y medio y te sentías contento. La presencia de Dios es más grande que todas esas tonterías que hacíamos en nuestra vida pasada, hermano. Es más grande que todo eso. Pero muchos no tenemos esperanza en eso. No tenemos esperanza en eso. Vivimos angustiados porque no he asegurado mi carro, no he asegurado mi casa. Me la van a robar, me van a robar mi joyería, me van a robar mis pulseras de oro, me van a robar mis pertenencias, mis propiedades, me van a robar a mi marido. Por eso es que lo celo mucho, para que ninguna mujer me lo quite. Me van a robar a mi mujer. Y vivimos anhelando las cosas materiales y humanas. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Así muchas veces están nuestros pensamientos de Dios, hermano. Así estamos muchos. Hoy el Señor nos llama a ser vencedores para que Él escriba sobre nosotros el nombre de Dios y el nombre de la ciudad. ¿Eso qué significa? Eso de escribir el nombre sugiere identificación y pertenencia. Identificación y pertenencia. Dios quiere hacerte. Hoy tú eres su hijo, si en verdad has creído en Él. ¿Sí? Porque ni somos todos los que están, como decía un dicho, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero si en verdad has aceptado a Jesucristo, eres su hijo, pero Él quiere tenerte cerca. Cerca. Dice que Él enjugará toda lágrima. Toda lágrima. Él anhela, hermano, estar cerca de nosotros. Pero tenemos que estar preparados. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie.